Muy buenas noches. Es un honor para mi compañero Sebastián Hoyos y para mí, Julián David Sánchez, que nos hayan dado la oportunidad de participar en esta novena Semana Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco de Paula Santander. Nuestro trabajo se denomina Análisis de arquitectura de migración entre monolitos y microservicios. Este trabajo actualmente nos sirve como proyecto de grado para optar al título de magíster en la maestría en Ingeniería de Sistemas que estamos realizando actualmente en la Universidad Tecnológica de Pereira. Para abordar la problemática que traemos aquí, vamos a realizar unas definiciones, primero que todo, de qué son la arquitectura monolítica, qué es una arquitectura orientada a microservicios, cuáles son las ventajas y las desventajas de ambas, por qué es deseable migrar entre arquitecturas y finalmente qué problemas se está presentando al momento de realizar la migración entre arquitecturas. Después de todo eso, vamos a mostrar un pequeño estudio que hemos realizado basados en la literatura actual acerca del tema, en el cual tomamos algunos modelos y tratamos de realizar un enfoque o una matriz de esos modelos basados en 4 enfoques diferentes. Primero que todo, una arquitectura monolítica es una estructura sólida que contiene todos los recursos, toda la funcionalidad, toda la persistencia para suplir las necesidades de una aplicación en un solo núcleo. Es decir, muchos servicios contenidos y un alto grado de acoplamiento en el código base. Tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. ¿Qué ventajas tienen? Pues los programas se puede facilitar desarrollar. El despliegue y la ejecución va a ser la misma cosa para todo el monolito, entonces se hace de una manera mucho más sencilla y el costo de desarrollo es bajo en comparación con otras arquitecturas. Como desventaja, tiene problemas al momento de realizar el escalamiento del sistema. Sí, cuando el sistema comienza a crecer, la arquitectura monolítica empieza a presentar ciertas desventajas, ciertas dificultades. Otra dificultad es el de entendimiento para el equipo de desarrolladores y hay un alto acoplamiento entre los servicios y clases. Los servicios y clases comienzan a depender muchos unos de otros, lo cual hace más difícil tanto la mantenibilidad como el escalamiento. Por una arquitectura basada en microservicios se entiende aquella que se basa en el concepto de pequeñas funcionalidades o microservicios. El microservicio no es más que una funcionalidad pequeña que tiene su propia persistencia y tiene su propio ámbito dentro del sistema. Un microservicio pues no solo puede tener su propia base de datos, utilizar su propio bus de datos, sino que también puede estar construido en su propio lenguaje de programación independiente del sistema en el que conviva. Entonces, este tipo de características provee de granularidad y flexibilidad al sistema, lo cual lo hace altamente escalable. Bien, pero también tiene ventajas y desventajas. A saber, pues hemos identificado como ventajas que hay un despliegue independiente. El microservicio, al poder convivir con otros microservicios sin importar su tecnología, su desarrollo y más, la base de datos va a tener un despliegue independiente, va a tener una facilidad para actualizarse el sistema, dado que siempre que yo vaya a actualizar, tengo que saber qué microservicios voy a actualizar y solo esos son los que voy a tocar. Hay un uso de múltiples lenguajes de programación, se puede realizar entrega continua, lo cual va a favorecer todas estas estrategias de programación en equipos tipo Scrum, y también va a haber una facilidad de testear, ya que los tests se van a hacer sobre funcionalidades mucho menores a los tests que se hacen en un monolito
que incluyen incluso pruebas de regresión. Como desventajas de los microservicios tenemos que hay un mayor número de desarrolladores para realizar el mantenimiento. Hay un mayor esfuerzo en aplicaciones con poca escalabilidad. Ojo con esto, si el sistema al cual se desea migrar no va a tener una escalabilidad mayor, es mejor permanecer en la arquitectura que está actualmente. Y hay una mayor infraestructura, obviamente, para poder soportar esta comunicación entre microservicios y entre los propios microservicios y su persistencia, y debe existir un mayor monitoreo. Bien, entonces, ¿por qué migrar? ¿Por qué si las arquitecturas tienen sus ventajas y sus desventajas? Y además, no se ha comprobado que una de las dos arquitecturas sea inmensamente superior a la otra. Antes bien, lo que se ha detectado es que ya depende del ambiente, del sistema, de la capacidad de crecer o de las dificultades que tenga, sea más deseable tener una arquitectura u otra. Eh, pero el hecho de que la monolítica sea anterior a la arquitectura orientada a microservicios no significa que sea infinitamente superior la arquitectura orientada a microservicios. De hecho, los estudios demuestran que depende del tamaño del software, el tamaño de la concurrencia de los usuarios, etcétera. Entonces, ¿cuáles son los motivos para migrar? Las empresas en constante crecimiento necesitan dinamizar y agilizar sus procesos de construcción de software. Las empresas que tengan software escalable van a desear estar en una arquitectura orientada a microservicios. Se pueden independizar los equipos de desarrollo y mantenimiento de microservicios. Hay una mantenibilidad costosa en el monolito existente. Cuando yo ya tengo un monolito enorme, es deseable realizar una migración, dado que el mantenimiento de este monolito puede ser bastante costoso. O los cambios en el negocio y las nuevas funcionalidades pueden ser más costosas en un monolito enorme que en una arquitectura orientada a microservicios donde no importa el tamaño del sistema. Y los microservicios permiten la creación de aplicaciones dinámicas. ¿Cuál es entonces el problema que esto supone? La selección de microservicios candidatos no es fácil de identificar. Si yo voy a realizar una migración entre arquitecturas, y en especial si la destino es microservicios, lo primero que se me exige es decir cuáles son los microservicios que se deben programar. Para esa selección de los microservicios no hay un estándar ni un algoritmo base que le permita a uno llegar fácilmente a la solución. Por tanto, se presentan esta cantidad de modelos que nosotros pues hicimos una pequeña selección de algunos modelos que se han realizado y estos modelos utilizan diversos insumos, diferentes enfoques, lo cual nos hace pensar que definitivamente no hay un estándar para la selección de microservicios. Esa selección de microservicios, si se realiza de una manera incorrecta, puede determinar un sistema ineficiente. No existe un modelo estándar para migraciones entre arquitecturas y hay falencias a la hora de consultar sobre procesos de migración. La literatura es muchas veces muy puntual hacia sistemas con determinadas características. Es difícil encasillar el sistema que se quiere migrar dentro de algún ejemplo, dentro de la información que hay actualmente en la industria sobre las migraciones entre arquitecturas monolíticas y arquitecturas orientadas a microservicios. Para hacer este estudio, bueno, utilizamos una metodología cuya estrategia es el mapeo sistemático. Obtuvimos unas palabras claves, hicimos una composición lógica para realizar la búsqueda en las bases de datos. Utilizamos 3 bases de datos puntuales para realizar la búsqueda, que son la base de datos de la IEEE, la base de datos Scopus y Web of Science. De ahí obtuvimos, bueno, primer conjunto un poco más grande que de unos 300, 400 artículos y después de hacer un análisis de todos sus artículos, pudimos reducir esto a solo 50 artículos de referencia, los cuales nos han permitido mantener o realizar o construir parte del proyecto que estamos
realizando. ¿Qué modelos analizamos? Bueno, aquí hay diferentes modelos, en total analizamos 12. Esos 12 modelos son heterogéneos, no tienen mucho que ver entre ellos. Hay algunos parecidos a otros, pero no necesariamente no necesariamente conllevaron el mismo algoritmo de selección de microservicios. Está de más decir, los modelos que aquí tengo, todos son para seleccionar los microservicios candidatos y esos modelos los pudimos agrupar en 4 enfoques diferentes. Esos 4 enfoques también los encontramos dentro de la literatura, con lo cual, entre los modelos y los enfoques, pudimos desarrollar una matriz de análisis que es la que estamos proponiendo como herramienta. Los modelos analizados, hay una aproximación probabilística, el cual tiende a trabajar con el tema de las matemáticas. Hay un algoritmo matemático que le dice cuántos microservicios es deseable tener como candidatos y también le permite priorizar para que usted haga la selección de microservicios. Hay una aproximación por procesos automáticos que emplea los artefactos de la construcción del software, por ejemplo, casos de uso, historias de usuario, etcétera. Hay uno que utiliza solo los business process, hay un análisis que utiliza solo las interfaces del sistema preexistente, hay uno guiado por flujos de datos en el cual se analizan cuál es el movimiento de los datos y basado en eso puede tomar una decisión acerca de los microservicios que se van a seleccionar. Hay aproximación por análisis estático y dinámico, donde el estático es la parte del código fuente y el análisis dinámico tiene que ver más con los metadatos del proyecto. Por ingeniería de dominio, hay una por método de priorización, el cual también se basa en las matemáticas. Hay una por refactorización del código orientado a objetos, una guiada por modelos, por trazas de ejecución y por aprendizaje sin supervisión. Como enfoques, para haber agrupado estos modelos, tuvimos un enfoque basado en análisis estático, un enfoque basado en metadatos, basados en cargas de trabajo de datos y basados en composición dinámica de microservicios. Los basados en análisis estático se refieren a quien toma por insumo el código fuente. Los basados en metadatos son aquellos modelos que toman por insumo la metainformación del proyecto. Los basados en cargas de trabajo de datos son aquellos que analizan los flujos de información y los de composición dinámica de microservicios son los que se basan en la experiencia del arquitecto para llegar a tomar una solución de selección de microservicios. Finalmente, presentamos esta matriz a ustedes. Aquí está cada una de las aproximaciones, los autores dentro de la literatura y el tipo de enfoque al cual se le remite. Los enfoques son AE para análisis estático, M para metadatos, CTD para cargas de trabajo de datos y CMD para composición dinámica de microservicios. Y aquí está la explicación de cada una de las estrategias. Agradecemos mucho la atención. Espero que haya sido de su agrado este trabajo que les estamos presentando.